empezar a estudiar y aprender a dar cuenta de los procesos que están surgiendo al calor de la crisis capitalista internacional, como vemos los indignados de España, los indignados de Israel, las rebeliones, revoluciones del norte de África, los compañeros de Grecia y también, sin ir tan lejos, los propios compañeros chilenos que vienen llevando adelante una lucha histórica contra el régimen educativo privatista y el régimen pinochetista. En ese sentido nos parecía importante no solamente darnos un debate al calor de este nuevo proceso histórico, sino también la importancia que cobra, no solamente en un sentido académico, sino al calor de empezar a intervenir activamente en estos procesos. Por eso, bueno, hoy la cátedra empieza con el título 2011, el año de las rebeliones, algo que para los argentinos pareciera como que estamos blindados, acá no va a pasar nada. Nosotros creemos que no es tan así. Así que bueno, la cátedra, hoy tenemos el gusto de presentarles al compañero Roberto Ramírez, dirigente de Nuevo Más y de la corriente del socialismo barbario, un compañero que viene ya de la militancia de los 60 y los 70. Así que bueno, le vamos a dar la palabra al compañero. Bueno, buenas noches, compañeros. ¿Cómo se siente ahí? ¿Se siente bien el nueva resonancia y eso? ¿Se siente? Bueno, quería que a ver si podemos conversar un poco sobre la situación que hay. Se nos ocurrió bautizar este año como el año de las rebeliones. Hay a veces costumbre en algunas culturas de darle un nombre a cada año. Y en la misma historia eso se da. Por ejemplo, en 1789 es el año de la Revolución Francesa. 1917 se asocia al año de la Revolución Rusa, por ejemplo. Acá tenemos el 17 de octubre, como es fecha de 1945, el año del 17 de octubre. De alguna manera se despliega el movimiento peronista. Y este año creo que se lo podría llamar el 2011 el año de las rebeliones. Que si sucede un fenómeno, está sucediendo un fenómeno que se presenta en la historia no todos los años, ni tampoco todas las décadas. Sino que cada 40 o 50 años aproximadamente, muy aproximadamente, sucede un fenómeno que hay algún acontecimiento, algún hecho, o pasa algo en un país o en varios países, por el cual ese año queda marcado en la historia como un año donde en distintos países sucede más o menos lo mismo. Es decir, sale la gente a protestar, caen gobiernos, se producen a veces revoluciones, a veces contrarrevoluciones, y después después de que sucede eso en ese año, empiezan varios años donde la cosa está muy movida, muy movida. Por ejemplo, la última vez, yo solo presencié un solo año así, como este, que fue 1968, con el Mayo francés, que inauguró una década de grandes luchas, pero no solo en dos o tres países o regiones, sino en todos lados. Al mismo tiempo que en 1968 fue el Mayo francés, fue la primavera de Praga, vino lo que se llamó el otoño caliente de Italia, que fueron huelgas enormes, comités de fábrica, casi semisoviéticos, y retomando la comisión de la tradición de los comités de fábrica de la época de posguerra, de la primera posguerra en Italia. Después vino el Cordobazo en Argentina en el 69. El Cordobazo fue hijo directo del Mayo francés. Nos inspiró a todos el Cordobazo. Nos inspiró a todos, tanto a la juventud estudiantil que
que estaba harta ya de la dictadura militar de Onganía, como también a los sectores de activistas obreros que surgían, Citram y todo eso. Fue un ejemplo, pero no fue solo en Argentina. Por ejemplo, aunque no hubiera sido un estallido igual, por ejemplo en Chile, la subida de la Unidad Popular, del gobierno de Allende, del gobierno de izquierda frente populista de Allende, en 1970 es un hijo directo también de ese proceso. Es decir, de repente en el mundo hay líos en todos lados. Hay líos en todos lados, pero no fue solo Francia, Argentina y eso, fue en Ceilán. Es decir, bueno, ahora pasa lo mismo. En Estados Unidos empieza el movimiento antiguerra, que ahora uno ve Estados Unidos y dice, se agarra la cabeza, pero Estados Unidos era un país extremadamente radicalizado, y empieza esa radicalización en esos años. Esperemos que se vuelva a radicalizar. Prendámosle una vela a Abraham Lincoln a ver si se vuelve a radicalizar Estados Unidos, se vendría muy bien. Entonces acá pasa lo mismo, está pasando lo mismo. Y está pasando de una manera increíble, increíble. Es decir, evidentemente el aire está cargado de electricidad. Por ejemplo, todo el mundo árabe, que aparentemente estaba congelado con dictaduras monárquicas, porque además allí los dictadores civiles se suceden. Va el hijo, por ejemplo, Assad en Siria, es toda una familia, entonces el papá fallece el papá y lo sucede el hijo. Mubarak preparaba una cosa parecida. Bueno, todo eso se vino abajo, pero en meses. O está en cuestión, o está cuestionado. Ahora, lo increíble es que ha pasado lo mismo en otros lados. Por ejemplo, Europa está también bastante movida. 2 meses antes de la caída, de que empezara todo el proceso, allí fue un frustrado mayo francés, un nuevo mayo francés, pero frustrado lamentablemente por la traición de la CGT y de todos los movimientos sindicales en Francia. Octubre y noviembre del 2010 fue casi donde estuvieron al borde de la huelga general. Al borde de la huelga general por tiempo indeterminado y además con toda la juventud estudiantil, centenares de miles de la juventud de secundario, universitario, sectores populares en la calle. Eso lamentablemente se frustró, pero no quiere decir que está derrotada, no es una derrota fascista ni nada por el estilo, eso puede volver a resurgir. Los indignados de España. En España no pasaba nada desde hace no sé cuántos años. No pasaba nada. La principal actividad de la juventud española hasta hace muy poco eran los botellones, es decir, juntarse en una plaza y emborracharse hasta que no dar más, hasta el otro día, tomar los botellones. Bueno, ahora están los indignados, lo cual no quiere decir que se hayan vuelto abstenios, es otra cuestión, pero además de los botellones están los indignados. Es una cosa distinta. China. Los otros días, aparte de los procesos de huelga ya estallados, de huelgas inmensas, porque además hoy día la clase obrera china es la más numerosa del mundo. Se cuenta no por millones, sino hay que contar por centenares de millones. La clase obrera china. En una ciudad, pero para ver lo que está cargado, la pólvora que hay en el ambiente. En una ciudad cercana a Pekín, una ciudad relativamente importante, ahora no me acuerdo bien el nombre, una señora estacionó mal la bicicleta. Entonces, vino un policía, la retó y le pegó. Bueno, lo vio la gente y empezó un lío, una pelea con el policía. Al rato había miles y miles de chinos quemando todo, rompiendo todo, quemando una estación de alguna comisaría, etcétera, etcétera. Bueno, algo, sí, hay bronca acumulada. En la India, un país donde últimamente hace tiempo no pasa nada. Hay un señor que
ahí saqué, si quieren ver en la página del Socialismo Barbarie, sacamos en una edición anterior un artículo sobre eso. Un señor que es un poco quiere presentarse como el nuevo Mahatma Gandhi, entonces en lucha contra la corrupción. La India es un país súper corrupto, aunque no creo que, no sé si será más o menos que Argentina, o que Brasil, o que Estados Unidos, que es el país más corrupto del mundo, pero legalizado la corrupción. Este señor decidió hacer igual como Gandhi, hacer un ayuno, se fue a un parque y entonces empezó un ayuno, iba a ayunar por 15 días. Al gobierno, en la capital de la India. Al gobierno no le gustó nada, entonces lo hizo meter preso. Al otro día había no sé cuántos cientos de miles de indios en la calle rompiendo. Bueno, lo tuvo que largar inmediatamente y dejarlo que hiciera la huelga de hambre, lógicamente. Entonces, algo está pasando. Grecia, es decir, algo está pasando en distintos continentes. Estas situaciones, como les decía, no se vivieron siempre. Una fue el Mayo francés, otro fue 1917, con la Revolución Rusa también hay una onda expansiva y de todo. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, poco después de la Revolución Rusa, hay un levantamiento obrero que se le llamó la Semana Trágica, que ha tratado de ser cuidadosamente olvidado, borrado de la memoria de la clase trabajadora, que se inspiraban directamente en la Revolución Rusa, con consignas sacadas de la Revolución Rusa y con todo un sector que se proclamaba maximalista, se le decía maximalistas a los bolcheviques. Entonces, eso se da cada poco. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un pequeño periodo así, pero no fue en Europa, fue reducido a los países coloniales que se independizaron de los imperialismos europeos, de los viejos imperialismos francés, británico, holandés, etc. Entonces acá lo que está pasando es lo que sucede cada 40 50 años y se abre un periodo histórico nuevo, es una fase nueva, es lo opuesto a la fase que se abrió, por ejemplo, después de la derrota de las luchas, después del Mayo francés, que en los 80 ya eso ya lo van enterrando, van derrotando las luchas, y después al final en los 89, 90 con lo del muro de Berlín y la cuestión de la caída el fin del socialismo, etcétera, etcétera, parece que el mundo todo el mundo está por el capitalismo neoliberal. Estados Unidos es el gran emperador del mundo, el presidente de Estados Unidos es un emperador del mundo elegido por 4 años que hace y deshace, es decir, las relaciones carnales que decía Menem, pero con todo el mundo. Bueno, eso empieza un periodo exactamente opuesto al que se abrió hace 20 años con el triunfo del neoliberalismo y de Estados Unidos superpotencia que nadie le podía discutir ni siquiera una coma